Chicos, como sabéis, hoy es el test de Xefiant y ahora mismo, hace pocas horas, acaban de darnos una notición. Nos han dado una mega actualización, un parche gigante con todo lo que han estado trabajando en Xefiant todos estos meses. Es mucha información, pero yo te lo voy a traer aquí sencillito, masticadito. Son en realidad 13 puntos y vamos a verlo. Aquí tenemos el parche y básicamente, como dije, no estarían agregando demasiadas cosas nuevas, más bien es una corrección de errores, es decir, en todo lo que han estado trabajando todo este tiempo. Así que como primer punto aquí tenemos información sobre el test, que como sabéis va a ser este fin de semana entero a partir de hoy a esta hora. Esta es la hora del test. Y voy a estar retransmitiendo también a esta misma hora, así que te dejo el Twitch en la descripción y vamos a ver qué han actualizado, en qué han estado trabajando todo este tiempo. Pues comienzan con los mapas. Nos están diciendo que hay muchas correcciones de errores en los mapas, que esto es muy importante. Lo más importante de esto es que mejora el rendimiento. Eso quiere decir que si en la beta te fue medio mal, probablemente ahora te vaya bien. Estos son los requisitos mínimos y estos los recomendados. Y mejoras del mapa básicamente. En modos de juego han cambiado que ciertos modos pues ahora son de 2 rondas, es decir, una ronda de ataque y otra de defensa. Han mejorado el anti-cheat, esto es muy buena noticia, y mejoran cinemáticas. Ahora vamos con el server, con lo principal que han estado trabajando todo este tiempo. Están diciendo que han mejorado el registro de balas y que básicamente ahora es mucho más difícil pues buguearte del mapa, supuestamente salirte, aunque no habíamos visto antes demasiados bugs, y han mejorado la infraestructura. Por otro lado, en social tenemos un nuevo sistema para hacer amigos. Eso es muy lindo. De hecho, hay otro modo para hacer amigos y es a través de este Discord que acabo de lanzar. Si quieres jugar con gente y buscar gente para rellenar la primade, pues aquí vas a poder hacerlo. Y también voy a estar jugando con vosotros en este server. En cuanto a accesibilidad, han mejorado el tema de los brillos, de los efectos, y en torno al audio nos están diciendo que hay muchísimos cambios, una barbaridad de cambios, de mejoras al audio, aunque en realidad antes se escuchaba bastante bien, así que tengo muchas ganas de probar cómo suenan todas las armas y todo. Y estos son los 6 puntos generales en torno al juego, pero ahora vamos con otros 6 puntos que son en torno al gameplay. Básicamente también un mega parche enorme, tremendo, pero de corrección de errores. Nos están diciendo en cuanto a facciones que se podía buguear. En torno a armas han mejorado animaciones y sincronización. En cuanto a archivos adjuntos, cambios en la recarga de las armas, un aumento significativo del destello de la mira de los rifles de francotirador, es decir, que cuando vas a mirar a alguien que te está apuntando, en principio va a ser más claro. En cuanto a los dispositivos, es decir, granadas, flashes, han mejorado colisión, granadas y errores donde te podían interrumpir el sprint con el flash, básicamente más corrección de errores. En cuanto a movimiento, esta es muy importante porque en la beta primera, el movimiento era perfecto, iba muy bien, pero la segunda beta que hicieron antes de este test, el movimiento iba algo regular, no iba tan bien como en la primera. Ellos dicen que no cambiaron nada, pues la verdad es que tenían razón, no cambiaron nada, pero se cambió solo por un bug. Este bug nos están diciendo que lo han arreglado y ya vuelve a estar perfecto el movimiento una vez más. En mi opinión, esta es la mejor parte del parche, porque el movimiento ya era bueno y ahora va a ser incluso mejor. Luego, como último punto del gameplay, nos están diciendo más soluciones de problemas, de sombras. Esto es menos relevante, así que paso al último punto, que son problemas conocidos, el bloque número 13 de estos cambios, y son básicamente todos estos errores, que te lo dejo por aquí en grande por si lo quieres leer. Son pequeños bugs que han ido arreglando. Si algo puedo remarcar de aquí, son las mejoras a las consolas, es decir, a la Play 5 y a Xbox. Es el primer parche que tenemos de Xefiant, es un mega parche. Llevan meses trabajando en esto. Esto es la culminación de todos los meses que han estado trabajando en esto. Puede parecer poco, como lo acabo de decir aquí, pero en realidad hacer un servidor nuevo es una tarea enorme, que es básicamente por lo que han tardado tanto. El contenido nuevo como tal lo vamos a ver en la Pre-Season y en la Season 1. Te recuerdo que esta es la hora donde vas a poder jugar Xefiant y también donde voy a transmitir en Twitch. Así que te dejo el Twitch en el primer comentario fijado. Ahora sí, espero que estéis súper felices de que por fin podemos jugar a Xefiant. Y hasta aquí está la última novedad, todo lo que han actualizado. Un abrazo y que estéis súper bien.